necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus
vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí.
Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Comenzamos este miércoles una serie de estudios bíblicos en el libro de Ruth. Son 6 estudios. El primer estudio está en el capítulo 1 y empezamos entonces el estudio. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos darte la honra y la gloria, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Pedimos la dirección tuya en este estudio, Señor, que seas tú quien nos hable por medio de tu Santo Espíritu. Prepara las mentes y los corazones de mis hermanos
para ser edificados con este estudio. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, para quien sea toda la honra y la gloria. Amén. Capítulo 1, leemos versículo 1 al 13. Lectura que ya ha tenido la hermana Mónica Chisma. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel, el profeta Samuel, aunque no existe una prueba fehaciente que lo demuestre. El versículo clave de este libro se encuentra en el capítulo 3, versículo 18, donde dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El asunto estaba en manos de alguien que era un hombre de acción, que tomaría el caso de la redención de Ruth en sus manos. Ella podría descansar en él. Es una hermosa figura de lo maravilloso que es tener un Salvador como Jesucristo, el Redentor, en quien uno puede descansar y disfrutar de su obra de redención. El tema de este libro es el pariente redentor. Este pequeño libro de Ruth ha sido de bendición especial para muchas personas. Ruth es una adición al libro de los jueces y su contenido histórico tuvo lugar durante este periodo. Es una hermosa historia, es un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el periodo triste que se describe en el libro de los jueces. Este libro ha sido reconocido como una joya literaria en varios círculos. Se informa que el doctor Samuel Johnson, un gran hombre literario del siglo XVIII, hizo una copia del libro de Ruth. Lo copió todo en escritura, incluyendo la totalidad del texto, y lo leyó delante de un grupo de hombres, miembros de un club en Londres, como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que era una composición moderna, elogiaron unánimemente y en alta voz el manuscrito. Probablemente creyeron que el libro, que el Dr. Johnson mismo lo había escrito, pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban. Y ese por supuesto, ese libro era la Biblia misma. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no puede pasar inadvertida aún al creyente más indiferente. El libro de Ruth registra la historia del amor de la sierva de Moab, revela el poder del amor puro y apasionado, cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí, pues el amor verdadero es tan fuerte como la misma muerte. Este libro registra un romance que triunfó sobre obstáculos raciales y religiosos, y cuenta de dos corazones que fueron unidos con los lazos del amor. El libro de Ruth es una prueba de laboratorio que demuestra que la más grande de las características humanas es el amor, lo cual es evidente también en el nivel divino. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo este libro y nos habla del amor de Ruth por su suegra en el capítulo 4, versículo 15. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que el suyo fue un gran romance. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros en la actualidad. La historia de Ruth y Boaz muestra el aspecto del amor en la redención. Y estimado hermano, la salvación es como una intriga de amor. El apóstol Juan nos dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es lo maravilloso en cuanto a la salvación. Usted descubrirá que muchos escritores del pasado han puesto gran énfasis únicamente sobre el hecho de que la salvación fue una transacción, pero realmente se trata de un asunto de amor. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, un versículo que todos recordamos, y yo por lo menos diariamente lo menciono en mis oraciones diarias: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro estudio del libro de Ruth veremos el lado amoroso de la redención.
Lo vimos también en el libro de Éxodo, donde el énfasis fue puesto en la liberación que Dios realizó por su pueblo. Empezamos a sentir el latido del corazón de Dios al sacar del cautiverio a su pueblo. No se le ha dado el énfasis que se debe a este aspecto amoroso de la salvación. Amado hermano, repito, recuerde, Dios nos ama. Aunque Ruth es un libro pequeño, de solamente 4 capítulos, tiene mucha importancia en relación con la venida de Jesucristo al mundo. Sin este libro y su genealogía, no podríamos relacionar la casa de David con la tribu de Judá. Es un eslabón importante en la cadena de la Escritura, que comienza en el Génesis y conduce directamente al nacimiento de Jesucristo en el establo de Belén y a la cruz, a la corona y al trono de David, en el cual un día el Señor se sentará, y eso es muy importante. El libro de Ruth es singular por presentar una fase importante de la doctrina de la redención. Al presentarnos el único ejemplo en la Biblia del pariente redentor en acción. El concepto del pariente redentor fue presentado en los libros de Levítico y Deuteronomio. Ruth dio un relato detallado del término hebreo goel, funcionando en su significado pleno. No pudo haber habido ninguna redención para la propiedad ni para el individuo sin la persona y presencia de algún pariente redentor. Y a menos que la obra del pariente redentor se comprenda adecuadamente, no puede haber ninguna comprensión de la obra de la redención de Jesucristo. La redención requiere un pariente redentor, y si solo Dios puede redimir, era necesario que Él se convirtiese en un ser humano. Vos proporcionó la única figura del aspecto del pariente redentor en la redención, que es tan esencial para una comprensión de la obra de la expiación, en la cual Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón que se alcanza por la fe. El libro de Ruth esclarece también la economía legal de la época de Moisés. Y luego, estimado hermano, en este libro veremos a Cristo. El día de Pentecostés denota la línea de demarcación entre la ley y la gracia. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia. Cuenta de cómo una gentil a quien la ley condenaba fue traída bajo las alas del Señor de Israel. De cómo le fue posible entrar en la comunidad cuando la ley decía: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor. En el capítulo 23 del Deuteronomio, versículo 3, Ruth fue traída por todo el camino y cada paso suyo fue una evidencia de la gracia de Dios. Ella creyó a Boaz y Él la trajo a su corazón y a su hogar. Por la gracia ella fue salvada por la fe. Y resumiendo, esta pequeña obra desciende hasta nuestro nivel humano y nos cuenta la historia común y corriente de una pareja cuyos integrantes se amaban mutuamente. Eran personas normales y su historia de amor es como un espejo en el cual podemos contemplar el amor divino del Salvador por usted y por mí. Al recorrer pues este relato, veremos cómo se desarrolla esta historia de amor. Hay varias maneras de dividir este libro de Ruth, pero lo hemos dividido geográficamente. Primero en la tierra de Moab, en el capítulo 1. En segundo lugar en el campo de Boaz, capítulo 2. En tercer lugar en la era de Boaz, capítulo 3. Y por último, en cuarto lugar en el corazón y en el hogar de Boaz. Y ya estamos listos para entrar en la primera parte del estudio número 1, Ruth 1, del 1 al 13. En este capítulo 1 veremos que Elimelech fue impelido por el hambre a ir a los campos de Moab y allí murió. Sus hijos Malón y Kelión también murieron y Noemí regresó a su hogar. Ruth la acompañó. Después se dirigieron a Belén y leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ruth. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Pues bien, la historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de generación espiritual.
Los eventos que se registran aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, en un sentido, la época más oscura de la nación de Israel. Un periodo que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un periodo de unos 400 años. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con el poder de Dios y traídos personalmente por él a la tierra prometida, Canaán. Ahora parecía que, habiendo estado rodeados de todas estas circunstancias tan favorables, servirían a Dios y se hallarían al comienzo de un periodo de gran bendición y prosperidad. Ciertamente, tan feliz entrada proveía grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, no fue así. Por ello, la historia de Ruth presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de Jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política. El último versículo del libro de Jueces dice: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda vos conoció a algunos de los jueces. El libro de Ruth proviene de un periodo de gran inmoralidad, y es como una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Es una historia hermosa, una historia dulce que ocurrió en un periodo de compromiso, corrupción y confusión. Fue como una luz brillante en medio de la oscuridad, y así es la manera en que Dios escribe. Quizás te habrás notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo negro, y habrás notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan la página. Pues bien, así es como Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribe la bella historia de la salvación. Sobre las circunstancias oscuras de los días de los jueces, días en que los seres humanos estaban controlados por el pecado y sus pasiones, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Se nos presenta el panorama descrito en los capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos. Ruth revela el hecho de que a cualquier joven le es posible vivir para Dios, si es que realmente quiere vivir para Dios. Fíjese usted en que hubo hambre en la tierra, y esta es una de las 13 hambres que se menciona en el Antiguo Testamento, y estas siempre ocurrían durante un tiempo de juicio. Aquellos no fueron solamente días sombríos, sino que también fueron los más oscuros. Por lo tanto, el juicio de Dios descendió sobre la tierra, y leamos entonces al versículo 2 de este capítulo 1 de Ruth. Ese hombre se llamaba Elimelech, y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mailón y Kelión, y habían nacido en Éfrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Un hombre llamado Elimelech de Belén de Judá fue a recibir en los campos de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza. Ese sería un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero fue a morar a Moab con su familia porque había hambre en su tierra. Parece que no confiaba en el Señor. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab. En el Salmo 108, versículo 9, dice: Dios dice: Moab, la vasija para lavarme. Aquí está un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan y alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Ha escuchado contar antes esta historia? Estamos seguros que sí la ha escuchado. Es la historia que nuestro Señor contó acerca del hijo pródigo. Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. En el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga, y no solamente de un hijo pródigo. Esta familia pródiga sería castigada ya en el país lejano. Todo pródigo será castigado en el país lejano, pero cuando vuelve no es castigado, sino perdonado. Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia Él desde el país lejano, donde ha sufrido la disciplina merecida. Ahora, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre de su esposa Noemí significa placentera, agradable. Aquí están pues mi Dios es rey y placentera. Nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que esta, pero observemos a sus hijos. Maclón significa enfermo y Kelión significa enclenque. Esos nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados.
Parece que Noemí vivía por encima de las circunstancias adversas y siempre apreciaba el aspecto positivo de la vida. Tenía 2 muchachos enfermizos, pero nunca le sería posible aún no saberlo al hablar con ella. Y hay muchas personas con un carácter agradable como el de ella. Ahora, estas personas eran efrateos de Belén de Judá. Entraron en los campos de Moab y eso ya sería bastante malo, pero para colmo continuaron viviendo allí. Recordando la parábola del hijo pródigo, una vez alguien preguntó qué le habría pasado al hijo pródigo si hubiera muerto en la posibilidad. ¿Habría muerto siendo hijo? ¿No habría muerto siendo un cerdo? La familia de esta historia le pertenecía a Dios. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano y tenían que regresar a casa. Ahora el versículo 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Mi Dios es rey, qué nombre más maravilloso tenía Elimelech. Cada vez que se nombraba resonaba como un testimonio, pero murió y dejó a su esposa con sus 2 hijos. Ahora, ya dijimos que serían castigados en un país lejano y aquí comenzaron sus problemas. Leamos el versículo 4 de este primer capítulo de Ruth. Los cuales se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El nombre Orfa significa sierva. El nombre Ruth ordinariamente significa hermosura. Era bella y tenía un maravilloso carácter. Hay una palabra que nos gusta usar para describirla. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora. Tenía una maravillosa personalidad e inteligencia y además llegó a un conocimiento de Dios. Versículo 5, capítulo 1. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Ahora Noemí, aquella cuyo nombre significaba placentera, había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus 2 hijos, enfermo y enclenque. Ya dijimos que serían castigados en el país lejano. Ambos jóvenes murieron y ahora tenemos aquí a las 3 viudas. Noemí había salido de los campos de Moab con 3 hombres y 2 mujeres que eran extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 1 de Ruth. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí, y que el Señor les conceda hallar reposo cada una en casa de su propio marido. Luego la despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar en voz en cuello y le dijeron: las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Dios había bendecido nuevamente la tierra de Judá porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó estas noticias y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus 2 nueras comenzaron el viaje, pero junto al camino Noemí se detuvo para hablarles algo muy serio. Ella habló favorablemente en cuanto a sus nueras. Ahora, por lo común, la madre que tiene un hijo no cree que hay una mujer que sea lo suficientemente buena como para él, pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos y las apreciaba mucho. Aquí vemos que les aconsejó que regresaran a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podrían casarse luego con los de su propio pueblo. Ahora, regresar a casa realmente significaba para ellas volver a la idolatría. Y al parecer estas 2 mujeres se habían declarado a favor de Dios. Pero mientras que una era genuina en cuanto a sus creencias, la otra no lo era. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho las entristeció, eso sí es seguro. Si estas 2 mujeres iban con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. Les estaba prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros ahora tenían su parcela y para poder recobrarla le haría falta un redentor. Había un redentor, pero en este momento eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que aún no lo sabían. Por lo tanto, Noemí les dijo que debían quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas se afligieron y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dijeron a Noemí que la acompañarían a Judá y tenemos luego la decisión leal de Ruth.
versículo 11 hasta el 13 del capítulo 1 dice: pero Noemí respondió: regresen a su pueblo, hijas mías, no tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser su marido. Váyanse, hijas mías, ya yo estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Según la legislación de Moisés, si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con ayuda. El hecho es que la esposa del difunto podía pedir que uno de ellos fuera su esposo, a fin de que se perpetuara el nombre del marido. Pero Noemí le dijo a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que sería insensata si regresaran con ellas a Judá, porque no podrían casarse fuera de la familia. Ninguno en Belén tendría interés alguno en ellas. Es interesante observar cómo Noemí fue consciente de que Dios había juzgado a su familia. Al final, todas las decisiones tomadas en la trayectoria de la vida familiar habían estado equivocadas, en contra de la voluntad de Dios, y el resultado de todas las experiencias vividas en esa etapa era la amargura. Ese es el fruto, es decir, las consecuencias evidentes en la vida de toda persona que decide actuar con autonomía frente a la autoridad de Dios. Pero Noemí está reconociendo el origen de sus males y aceptando con un espíritu de sumisión la voluntad de Dios. Y esa es la actitud que Dios requiere de cada uno de nosotros. En vez de adoptar una actitud de rebeldía, cuando aceptamos una determinada situación de la manera en que ella lo hizo, estamos colocándonos en las manos de Dios para que Él nos coloque nuevamente en la senda de sus planes y propósitos para nosotros. Estamos abriéndonos para que Dios nos limpie y restaure lo que se haya perdido. Repare los trozos dispersos de nuestra vida y los transforme en una personalidad nueva, coherente, que vive y actúa en armonía con Dios y disfruta de sus bendiciones. Dios los bendiga. Continuamos el próximo miércoles con la historia en el libro de Ruth. Señor, en esta noche te adoramos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria a ti, que eres bueno para siempre, tu misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hace recordar el amor de Jesús para con nosotros, que nos amó primero, que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros volviéramos nuevamente a ocupar el lugar que perdimos por la desobediencia de nuestro padre Adán. Bendigo la vida de mis hermanos en todo sentido, los bendigo en su vida espiritual, en su vida material, en su vida emocional, en su vida financiera. Gracias, Señor, te adoramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.